Doctor, ¿qué es cuando hablamos del hiperpapalismo, así a muy grandes rasgos, para aquellos que no saben qué es esto? El hiperpapalismo es una tendencia psicológica a llevar la autoridad del Papa y la figura del Papa a extremos que la doctrina no contempla. Okay. Ahora, hay posiciones teológicas que parten de este... Que eso. Esto es un error. Tengan cuidado quienes estén en esta tentación, sobre todo los que están ahorita pregonando del hiperpapalismo y tarugadas así, tonterías así. Tengan mucho cuidado porque no vaya a ser que usted... De verdad, cuidado. Cuidado con las enseñanzas de José Plasencia y este lefebrista. Este lefebrista se llama... ¿Cómo se llama? César Félix. El doctor César Félix Sánchez. Tengan cuidado. En este video ellos están hablando del hiperpapalismo, donde su objetivo claramente es demeritar lo que el Papa diga en su magisterio ordinario. O sea, cualquier cosa que sea magisterio ordinario, pues es como optativo. Si quiero lo acepto y si no quiero pues no hay problema. Y hiperpapalismo son esos papólatras que aceptan todo del Papa sin objetar. Esto, señores, es veneno puro contra el Papa. Y no solamente contra el Papa, contra el papado, porque esta enseñanza va a afectar al que viene y luego al que viene, a todos los papas que van a venir en el futuro. Entonces tengan cuidado, por favor. Ahora lo que voy a hacer es, voy a dejar más contexto de este video de Plasencia para que vean la enseñanza que ellos dan. Pero tengan cuidado. Y después, lo que sigue, miren. Vamos primero con el video de Plasencia y el doctor César Félix. Y después les digo que sigue. Doctor, ¿qué es cuando hablamos del hiperpapalismo, así a muy grandes rasgos, para aquellos que no saben qué es esto? El hiperpapalismo es una tendencia psicológica a llevar la autoridad del Papa y la figura del Papa a extremos que la doctrina no contempla. Okay. Ahora, hay posiciones teológicas que parten de este ambiente psicológico. He hecho la salvedad que no es una herejía, es un ambiente psicológico, como la de Francelín, por ejemplo, ¿no? Que Francelín, por ejemplo, sostiene que el magisterio ordinario no se le puede negar el asentimiento, ¿no es cierto? ¿No? Mientras que Merkelbach, Don Paul Nau, sostienen que al magisterio ordinario, un laico o un sacerdote, porque también aquí tenemos que ver los órganos subsidiarios del magisterio. Hemos hablado del magisterio y nos olvidamos de señalar quiénes eran los órganos del magisterio. Los órganos propios del magisterio son evidentemente el Papa y los obispos en comunión con él. Pero también los órganos subsidiarios del magisterio somos los laicos formados. Somos órganos subsidiarios del magisterio. Eso está clarísimo, ¿no? Pero bueno, ¿y qué ocurre? El asentimiento, el obsequio religioso de la voluntad que se debe al magisterio ordinario, no infalible, puede ser retenido, según distintos doctores, ¿no? Por ejemplo, Merkelbach, el mismo Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y varios más, ¿no es cierto? ¿No? Don Paul Nau, Straub, Berns y Vidal, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ahora, la escuela de Francelín dice que no, es una escuela que parte de este ambiente psicológico hiperpapalista. Ahora, es una escuela teológica nomás. Nadie definió la posición, ¿no? Y a la larga yo creo que estaba equivocada esa escuela teológica, porque la realidad nos muestra que Garrigou-Lagrange, Villard, Báñez y toda la escuela dominica tenía razón. En el caso del Papa Honorio, por ejemplo, el Papa Honorio apenas hizo, ya sea ese error, ya sea esa herejía cercana al monotelismo, apenas hizo eso, quedó excomulgado. Pero sin embargo siguió siendo papa, no se le quitó del catálogo de los papas, no se dijo que fuera antipapa. Uh-huh. Es por eso, ese es el problema del sedevacantismo. Y aquí había que sí.
Pues ahí está la enseñanza de los lefebristas. ¿Por qué Plasencia está llevando a un lefebrista, una sociedad, una fraternidad que no está en comunión con la Iglesia Católica? ¿Por qué? ¿Por qué mejor no llevar a un sacerdote que esté en comunión con el Papa 100%? Porque la fraternidad de San Pío X, los lefebristas no están en comunión al 100% con la Iglesia Católica. Y ya hemos visto dónde terminan los que tienen este corte, estas enseñanzas. Terminan en el cisma. Ahí está Viganó. Ahí está el Monsisidro Puente Ochoa. Se acaban de ir. Entonces, este camino de los lefebristas los lleva al sedevacantismo, señores. Los lleva fuera de la iglesia. Entonces tengan cuidado, por favor, con estas enseñanzas. Miren, ahora lo que voy a hacer es, les voy a dejar una enseñanza 100% católica con Lupo Resner. Ustedes ya lo conocen, si no lo conocen, conózcanlo. Voy a dejar correr ahorita el video de él aquí donde refuta esta mal enseñanza llena de veneno. Y también en el link de mi descripción voy a dejar, en la descripción voy a dejar el link para que ustedes puedan ir a ver el canal de Lupo, vean sus enseñanzas, vean sus videos. Este tipo de videos, este tipo de canales son los que deberían ser virales para alertar a más personas. Ojo, estos videos que nosotros hacemos, este video que estoy haciendo yo y los que hace Lupo, son para alertar a los católicos para que no caigan en el sedevacantismo, no caigan en el lefebrismo, no se salgan de la iglesia. Los que ya se fueron, los que ya están allá, Dios quiere y toque su corazón y ojalá y un día regresen. Pero estos videos, compártanlos. Son para que más personas aprendan a defender su fe, especialmente la propia, para que no los confundan y no se los lleven. Entonces les dejo el link del canal de Lupo en la descripción del video. Y ahorita voy a dejar correr todo el video de Lupo donde doy una enseñanza refutando esta mala enseñanza del hiperpapalismo. No te dejes engañar, señores. Bye. Que tengan buena tarde y disfruten. Digan no al lefebrismo. Digan no a Plasencia. La caverna del lobo. Lupus Fidelis Ecclesiae. Un canal al servicio de la fe católica. Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Los saluda su hermano Lupo Digubio, dándole la bienvenida aquí a su canal La Caverna del Lobo. Un gran honor tenerlos aquí, que me estén acompañando en este tema que espero que sea de su interés. Fíjense, les voy a contar algo que me hicieron llegar un hermano en la fe hace poco, sobre todo algunas declaraciones que se han producido en algunos canales de apologética católica, o por lo menos que tiene esa pretensión de apologética católica, donde se empieza a manejar el término de hiperpapalista. Y cuando explican qué es el hiperpapalismo, lo manejan como una especie de situación mental, una especie de desequilibrio emocional, mental, donde tenderíamos a aceptar todo tipo de magisterio ordinario. En pocas palabras, lo que nos estarán diciendo es que es un error la afirmación de que el magisterio ordinario de la Iglesia es siempre vinculante para los fieles, dando a entender ellos de que el magisterio ordinario sería optativo o discrecional según si a criterio del fiel, según su formación o su autopercepción de qué tan formado está, es herético o es contrario a la fe católica. Entonces vamos a hablar el día de hoy, queridos hermanos, una pequeña reflexión sobre este tema acerca del magisterio ordinario, si es cierto o no que el magisterio ordinario es discrecional, según mi criterio o de mi grupo, y tengo libertad de rechazarlo. ¿Esto lo enseña el magisterio de la Iglesia, sí o no? ¿Es opiniones teológicas únicamente? ¿En qué se basan aquellos hermanos que promueven esto?
Y obviamente a los que no adherimos con esto, les adelanto mi postura, el magisterio de la iglesia siempre es vinculante, siempre. Obviamente el asentimiento no es el mismo. No es lo mismo un asentimiento religioso, que es el obsequio de la voluntad y el entendimiento, y otro es el asentimiento de fe. Yo estoy de acuerdo en que no son iguales. Sin embargo, siempre son vinculantes y en ningún caso es optativo. De hecho, no existe documento del magisterio de la iglesia como tal que diga que es optativo. Existen opiniones teológicas, pero debemos saberlo un principio antes de iniciar, un principio fundamental. El católico no se mueve por opiniones teológicas, por muy venerables que sean, se mueve por la enseñanza del magisterio de la iglesia, no por opiniones teológicas, porque opiniones teológicas hay para todo, ¿eh? Hay para todo, para decir que sí, para decir que no. Entonces, no se trata de guiarnos por lo que dijo un teólogo, tal teólogo. Lo que dijo, bueno, habrá que sopesarlo a la luz del magisterio, pero hasta ahí, no más. Y no puede ser ese nunca un criterio último. Lo siento, no. Para el católico, no. El criterio y la autoridad la tiene el magisterio. Pero vamos a ver, esto he preparado una pequeña presentación que espero sea de su utilidad para atender este tema en particular. Se van conectado, un saludo, Griselda Cornelio. Gracias por acompañarnos aquí en la Caverna del Lobo. Hola, Emma, ¿cómo estás? Buenas noches también. Gracias por acompañarnos. Bien, voy a presentar esta pequeña presentación que se titula El Magisterio Ordinario. ¿Es optativo, discrecional o rechazable? Vamos a ver qué nos enseña la Iglesia, sobre todo por esa tendencia, se lo repito, está tratando de implantarse la narrativa de que el magisterio ordinario es opinable, es rechazable cuando a criterio subjetivo, y digo criterio subjetivo porque hablar de objetividad necesitas la autoridad para hacerlo, a tu juicio se rechaza una verdad de fe. Vamos a ver. Primero vamos a definir qué es el magisterio ordinario. Vamos a empezar diciendo que el magisterio ordinario, queridos hermanos, se refiere a la enseñanza cotidiana del Papa y los obispos en comunión con él, y que no está necesariamente asociado con pronunciamientos solemnes. Digamos, es la iglesia docente que enseña lo que ha de creer el fiel, de manera ordinaria. Ordinario significa el día a día, lo que es normal, lo que va pasando día a día. Lo podemos entender como los documentos ordinarios, como encíclicas, exhortaciones, etcétera. Y la enseñanza, obviamente, de los obispos en sus respectivos territorios, en sus diócesis, de manera ordinaria. Los presbíteros participan del magisterio ordinario en cuanto se unen a su obispo y enseñan en comunión con él y este a su vez en comunión con el Papa. De esa manera, también el presbítero participa. Los fieles podemos participar de este magisterio sí en cuanto unidos a la enseñanza de nuestros pastores y en comunión con la enseñanza de nuestros pastores, pero entendiendo que al final del día la autoridad plena la tiene el magisterio vivo y el magisterio vivo, como hemos visto en algunos otros videos, lo vamos a entender como el Papa reinante y sus obispos en comunión. Este es el magisterio vivo, es decir, el magisterio vivo son las personas, es la jerarquía docente, son nuestros maestros actuales de hoy que nos enseñan la fe. Esto es el magisterio vivo. Y así es el magisterio ordinario, bueno, pues es la iglesia que ordinariamente, el día a día, enseña la fe. De hecho, esta es la manera cotidiana en que la iglesia enseña. Las intervenciones extraordinarias son más bien muy pocas en la historia. Generalmente es ordinariamente. Vamos a ver la Lumen Gentium, numeral 25. Nos dice la Lumen Gentium, esto es importante. Los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, en materia de fe y costumbres, deben aceptar el juicio de su obispo, dado en nombre de Cristo, y deben adherirse a él con religioso respeto. Este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento, de modo particular, ha de ser prestado al magisterio auténtico del romano pontífice, es decir, el Papa, aun cuando no hable ex cátedra. Su magisterio supremo, de tal manera, bueno, vuelvo a leer, de tal manera
que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer expresado por él, como según su manifiesta mente y voluntad que se colige principalmente ya sea por la índole de los documentos, ya sea por la frecuente proposición de la misma doctrina, ya sea por la forma de decirlo. Es decir, lo que enseña el Papa, incluso en magisterio ordinario, no es como yo lo entendí. Yo no soy el intérprete último de las palabras del Papa ni del magisterio ordinario del Papa. Es como el Papa lo expresa según su mente y voluntad. Ya desde aquí es una seria llamada de atención a todos aquellos que sacan frases del Papa para hacer escándalo y acusarlo de herejía y acusarlo de muchas tonterías más. No se trata como tú lo entiendas, ni como lo entienda tu youtuber favorito, ni como lo entienda un padrecito, un sacerdote o incluso un obispo. Se trata de cuál fue la mente y voluntad del Papa al momento de decirlo. Y esto se va a ver en el examen total de su magisterio en conjunto, de sus documentos. Muy bien, vamos a continuar. Asistencia divina perenne. Este es otro punto importante. Una vez entendido qué es el magisterio ordinario, que es la manera en que ordinariamente enseña la Iglesia, también tenemos que ver que esta enseñanza ordinaria siempre tiene asistencia divina. Y esto es algo que no terminan de entender muchos. Consideran que la intervención de Dios se limita a las intervenciones ex cátedra o que gozan del carisma de la infalibilidad, y no es así. La Donum Veritatis de la Congregación para la Doctrina de la Fe del entonces cardenal Joseph Ratzinger nos dice en el numeral 17. Se da también la asistencia divina a los sucesores de los apóstoles que enseñan en comunión con el sucesor de Pedro, y en particular al romano pontífice, pastor de toda la iglesia, cuando, sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse en modo definitivo, en el ejercicio del magisterio ordinario, proponen una enseñanza que conduce a una mejor comprensión de la revelación en materia de fe y costumbre y ofrece directivas morales derivadas de esta enseñanza. Es decir, aunque no es una sentencia definitiva, aunque esté abierto a profundización, esté abierto a mayores estadios de comprensión, siempre tiene asistencia divina. Este es otro punto importante. El magisterio ordinario participa de esta asistencia y participa también de la indefectibilidad de fe de la Iglesia. Es decir, no caigamos en el error de secularizar, y voy a usar esta palabra, apréndela bien, de secularizar el magisterio ordinario, como si el magisterio ordinario fuese un asunto meramente humano, sin garante alguno, y que, bueno, habrá que evaluarse con criterios meramente humanos, o sea, sin mayor garante que eso. Esto es un error. Tengan cuidado quienes estén en esta tentación, sobre todo los que están ahorita pregonando del hiperpapalismo y tarugadas así, tonterías así. Tengan mucho cuidado porque no vaya a ser que ustedes que están tan en contra de la secularización, al parecer, de hecho, secularicen el magisterio vivo de la iglesia y lo secularicen en su práctica de su ejercicio de enseñanza ordinaria, en su magisterio ordinario terminen haciendo esta burrada. Esperemos que no caigan en ese error. Entonces, el magisterio ordinario siempre tiene una asistencia divina perenne. Donum Veritatis, numeral 17. Vamos a continuar. ¿Qué creen? Es vinculante. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 892. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la iglesia, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen el ejercicio del magisterio ordinario, una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. No existe
Y eso tengo que dejarlo bien claro. No me importa la opinión teológica de que tú me traigas a un teólogo, otro teólogo, otro teólogo. Bueno, tendrán su opinión teológica. En la iglesia se vale tener opiniones teológicas, pero la opinión teológica no es vinculante. Lo siento mucho. Una opinión teológica jamás es vinculante. ¿Sabe lo que sí es vinculante? Lo que enseña el magisterio de la iglesia. Eso sí es vinculante. Y aquí lo que nos está diciendo es que debemos ofrecer este obsequio, lo que conocemos el obsequio de la inteligencia de la voluntad, lo que es un asentimiento religioso al magisterio ordinario. Por lo tanto, no existe en el magisterio de la iglesia, no existe, y se los digo desde ahorita, se los voy adelantando, no existe un asentimiento discrecional, no, no existe un asentimiento optativo, no. No existe un asentimiento, ¿cómo podríamos decir? Eh, Voluntario o a mi parecer. No, no existe. Siempre es vinculante. Siempre. En el entendido de que siempre es una enseñanza que al ser oficial de la iglesia nos vincula y está participando de la asistencia del Espíritu Santo. Esto es importante tenerlo en mente siempre, siempre, queridos hermanos. Es vinculante. Vamos a seguir adelante. Fíjense qué dice del Papa Pío XII, la Humani Generis numeral 14. Hablando del magisterio ordinario, dice el Papa Pío XII, ni puede afirmarse que las enseñanzas de las encíclicas no exijan de por sí nuestro asentimiento, pretextando que los romanos pontífices no ejercen en ellas la suprema majestad de su magisterio. Oigo aquí, porque esto es bien importante. Había personas que decían que puesto que no se estaba ejerciendo el magisterio extraordinario, entonces las encíclicas no requerían un asentimiento o no eran vinculantes. Es decir, le está hablando a todas aquellas personas que dicen que solo se vinculan con el magisterio extraordinario, pero no se sienten vinculadas con el magisterio ordinario. Y este grave error es corregido por Pío XII. Seguimos leyendo, dice en la Humani Generis 14, pues son enseñanzas del magisterio ordinario para las cuales valen también aquellas palabras. El que a vosotros oye, a mí me oye. Está citando Lucas 22:32. No, perdón, Lucas 10:16, perdón. El que a vosotros escucha, a mí me escuchas. Lucas 10:16. Y la mayor parte de las veces lo que se propone e inculca en las encíclicas pertenece ya, por otras razones, al patrimonio de la doctrina católica. Lo que se enseña en las encíclicas, dice Pío XII, pertenece ya al patrimonio de la doctrina católica. Es decir, es vinculante. Las enseñanzas del magisterio ordinario no son, mis queridos hermanos, enseñanzas optativas, sino son enseñanzas vinculantes. Entonces viene una pregunta que preparo yo aquí. ¿Le compete al laico? Y no me interesa si es filósofo, si estudió filosofía, si da clases en un seminario, si es teólogo, si es un doctor en teología, no me importa un rábano. ¿Le compete al laico, sí o no, la interpretación y juicio definitivo sobre el magisterio ordinario? ¿Es potestad de él? ¿O es potestad de un presbítero o de un obispo solo? ¿Qué creen? La respuesta, ¿se imaginan cuál podría ser? Yo les digo más. Un fiel que desde su criterio personal o desde el de un grupo afín califique alguna enseñanza del magisterio ordinario como herética, por ejemplo, y use esto como justificación para no prestarle sentimiento, incurre en un grave error. Este tipo de actitud es conocida como subjetivismo. ¿Qué significa el subjetivismo desde este punto de vista? Significa que el fiel antepone la autoridad de su criterio subjetivo a la legítima autoridad de la iglesia. Luego entonces, lo que prima no es la autoridad de la iglesia, sino lo que yo opino, mi opinión personal.
mi opinión subjetiva. Claro, yo en mi conciencia puedo creer que mi opinión subjetiva refleja mucho mejor que el Papa la fidelidad a la doctrina católica, sí, ideas mías. Puedo tener esas ideas mismas, puedo tener la soberbia suficiente para llegar a imaginarme ese escenario, pero no deja de ser tu idea subjetiva por muy convencido que estés de que sea verdad. Sigue siendo, estimado hermano, una, eh, una idea subjetiva. Me hacen una pregunta, la pongo. Armando Martínez, una pregunta. ¿Antes del cisma de Oriente era una sola iglesia? Pues antes y después sigue siendo una sola iglesia. La iglesia de los bautizados en comunión con Pedro. Antes del cisma de Oriente, no sé que no tiene mucho que ver con el tema, pero te la respondo, estimado Armando. Antes del cisma de Oriente, pues estaba la sujeción al romano pontífice. Por razones políticas, teológicas y otro tipo de razones, decide la Iglesia de Oriente decide separarse y ya no considerarse bajo jurisdicción del romano pontífice, aunque le siguen conservando el puesto de honor en lo que se llama el primus inter pares, es decir, siguen considerando al Papa el primero de los apóstoles, solo que ya no aceptaron de repente, ellos decidieron unilateralmente ya no aceptar la sujeción, algo que se habían aceptado el primer milenio. Entonces, es una sola iglesia, sigue siendo una sola iglesia. Ellos conservan los sacramentos, la sucesión, pero digamos que ya en una comunión no perfecta o no plena, por no reconocer, por ejemplo, al papado y otros aspectos. Espero que quede respondido, estimado Armando. Continúo con esto. Entonces, sigue siendo una situación subjetiva. Sigue siendo una situación subjetiva. Tengan cuidado aquellos que nos acusan de hiperpapalistas, no sea que al final sean unos pobres subjetivistas. Y vaya que más de uno, cuidado con eso. Sigamos. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Nos dice Catecismo de la Iglesia Católica, aunque esto lo podemos leer también en la Constitución Dogmática Dei Verbum en el numeral 10, pero dice el Catecismo, para dejarlo a nivel sencillo, en el numeral 85 dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, lo que les había dicho que era el magisterio vivo, los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Numeral 87. Los fieles, recordando las palabras de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad. Docilidad. ¿Cuánto falta esto? Las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Dónde encontramos la discrecionalidad o la optatividad? ¿Dónde? ¿Dónde está esto? Esto no aparece en ningún lado, no existe. En algunos expositores que he llegado a escuchar, tratan de basarse en opiniones teológicas. De nuevo, cuidado. La opinión teológica no es vinculante. Es una opinión. Un teólogo puede opinar lo que quiera. Algunos serán más eminentes, otros menos eminentes. Por ejemplo, ¿tú sabías que la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino es opinión? Y no está por encima del magisterio y no es magisterio. Por sí en sí misma no lo es. Claro, es retomada por el magisterio de la Iglesia y en ese sentido se vuelve magisterio en cuanto retomada por en algunos puntos, no en todo. Pero no es el teólogo, es el magisterio. Eso espero que se pueda ir quedando claro poco a poco. Uno de los mayores peligros del subjetivismo es caer en la tentación de juzgar la enseñanza de la Iglesia desde una perspectiva personal o ideológica. El Papa Juan Pablo II advirtió contra la tendencia a relativizar la autoridad del magisterio, especialmente en cuestiones morales. Por ejemplo, algunos recurren a la idea de que el juicio de la conciencia es el árbitro supremo de la moralidad del acto individual, aun cuando ocurre a veces esté en oposición con el magisterio de la Iglesia, y esto es incorrecto.
Aquí, si quieren profundizar, confróntenlo con Veritatis Splendor de San Juan Pablo II, el numeral 56, por ejemplo. Pero aquí se refleja este error. El yo volverme mi criterio subjetivo, ponerlo por encima de la autoridad del magisterio de la Iglesia. Esto es subjetivismo y es un error grave. Es un error grave. Tengan cuidado de esto. Tengan cuidado, no vayan a caer en este grave error. Muy grave error. Sigamos. Algunos me han dicho, no, es que yo poseo el sensus fide porque me formé, porque estudié, porque soy un estudioso de los asuntos de la iglesia y por lo tanto, al yo tener el sensus fide, yo ser un católico muy formado, yo seré el juez. No, no. Y para eso propongo de nuevo la Donum Veritatis número 35, la Donum Veritatis de la Congregación para la Doctrina de la Fe del entonces cardenal Joseph Ratzinger, que dice lo siguiente. Esto es bien importante y tenemos que profundizarlo, queridos hermanos. En realidad, nos dice la Donum Veritatis, las opiniones de los fieles no pueden pura y simplemente identificarse con el sensus fidei, con el sentido de la fe. Este último es una propiedad de la fe teologal que, consistiendo en un don de Dios que hace adherirse personalmente a la verdad, no puede engañarse. Esta fe personal, por ejemplo, mi fe, esta fe personal es también fe de la iglesia, puesto que Dios ha confiado a la iglesia la vigilancia de la palabra y por consiguiente, lo que el fiel cree es lo que cree la iglesia. O sea, mi sensus fide tiene que ser lo que cree la iglesia. No puede haber discrepancia. Por su misma naturaleza, el sensus fidei implica, por tanto, el acuerdo profundo del espíritu y del corazón con la iglesia. Este acuerdo profundo es llamado sentire cum ecclesia, el sentire cum ecclesia. Si mi sensus fidei no está aparejado al sentire cum ecclesia, cuidado, prende los focos rojos, algo se torció, algo se perdió, algo se desvió en el camino. Nos sigue diciendo la Donum Veritatis. Si la fe teologal en cuanto tal no puede engañarse, el creyente, en cambio, puede tener opiniones erróneas. Qué novedad, ¿no? Nos podemos equivocar. Parece que algunos no se dan cuenta de eso. Porque no todos sus pensamientos proceden de la fe. A ver, aquí hago un paréntesis. Esos que están bien metidos en batallas culturales y todo. ¿Qué tanto tus pensamientos son puros en cuestiones de la fe y qué tanto están mezclados, están revueltos, están ahí encimados o tergiversados por pensamientos de otra índole? Por ejemplo, pensamientos políticos, económicos, culturales, de contexto, familiares, qué sé yo. Por eso nos dice la Donum Veritatis, no todos los pensamientos proceden de la fe. No todas las ideas que circulan en el pueblo de Dios son coherentes con la fe, no todas. Ni siquiera algunos presbíteros o obispos solos. No, cuidado con eso. Puesto que pueden sufrir fácilmente el influjo, y esto es importante, de una opinión pública manipulada por modernos medios de comunicación. Me detengo aquí un momento. El bombardeo en redes sociales es tan intenso hablando de que el Papa traiciona y que no hay que hacerle caso, que este bombardeo ad nauseam puede manipular o puede manipular nuestra propia opinión, nuestro propio sentido de la fe y desviarlo, torcerlo. Puede sufrir el influjo de este bombardeo. Todos estamos sujetos a ese riesgo, todos. No me interesa el grado que tengas académico, somos seres humanos. Todos estamos en ese riesgo. Sigo leyendo, fíjense lo que dice Don Veritatis. No sin razón, el Concilio Vaticano II subrayó la relación indisoluble entre el sensus fidei y la conducción del pueblo de Dios por parte del magisterio de los pastores. Ninguna de las dos realidades puede separarse de la otra. A ver, voy a leer esta situación. La relación entre el sensus fidei
y el magisterio de los pastores, que es el magisterio vivo de la iglesia, que leímos hace un momento, ninguna de estas dos realidades pueden separarse una de las otras. Las intervenciones del magisterio sirven para garantizar la unidad de la iglesia en la verdad del Señor. Ayudan a permanecer en la verdad frente al carácter arbitrario de opiniones cambiantes y constituyen la expresión de la obediencia a la palabra de Dios. Esto es importante. Esto es algo bien importante. Porque, no, caray, ¿cómo se los diré? Si yo me autoarrogo la etiqueta o la pretensión de ser el juez del magisterio de la iglesia, del magisterio vivo, principalmente del Papa, a partir de mi pretensión personal de que yo tengo un sensus fidei tan puro que va a corregir al magisterio, estoy cayendo en subjetivismo, primer punto, en subjetivismo. Y segundo, esto no es lo que enseña la iglesia. Recuerden, el sensus fidei tiene que ir aparejado al sentire cum ecclesia. Y esto se hace en cuanto a la unión sincera de estas dos realidades, el magisterio y mi sentido de la fe, porque mi fe es fe de la iglesia, no son fes independientes. Y la fe de la iglesia está bajo el magisterio vivo de la iglesia, como nos enseña también la Dei Verbum 10. No hay consistencia. Si yo separo el magisterio vivo de la iglesia de la tradición, de la Sagrada Escritura, pierde consistencia. Tanto la Escritura Sagrada como la tradición apostólica como el magisterio vivo tienen que ir unidos indisolublemente y cada uno a su modo contribuye eficazmente a la salvación de las almas. Es lo que nos dice Dei Verbum 10. Si yo los separo, si yo los divido, si yo tomo uno sin tomar en cuenta al otro creyendo que yo poseo alguna potestad especial, según mi soberbia o mi ingenuidad, estoy errado. Ya desde ahí estoy errado. Eso no es católico. Lo siento, aunque tú me presentes opiniones teológicas de tantos doctores como quieras, no me importa. Es irrelevante. Está bien para la discusión académica, teológica, está excelente. Sigan discutiendo ahí. Pero para el asunto vinculante de la fe es irrelevante. Lo siento. Seguimos al magisterio de la iglesia, no a la opinión privada de los teólogos. No a la opinión privada de los teólogos. Esto es importante. Esto es importante. Continuemos. ¿Qué hacer ante el disenso entonces? Para aquellos que dicen con esta propaganda barata de solo porque cuestionas sus críticas, ya te dicen que tú te quitaste el cerebro para entrar a la iglesia, que eres un hiperpapalista, un papólatra recalcitrante, un oficialista, un neocon, un pobrecito, traumado, ya nos dicen que tenemos un problema emocional, ya salieron diciendo que tenemos problemas emocionales. No, 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 no. La iglesia permite el disenso, sí lo sabías, pero también nos enseña qué hacer con él. Y estoy hablando del disenso, está hablando a nivel de teólogos. El laico, su disenso será una burrada, pero bueno, supongamos, también lo tiene. Vamos a ver, ¿qué nos dice la Donum Veritatis 30? Si las dificultades, hay un disenso evidentemente, persiste no obstante un esfuerzo leal, constituye un deber del teólogo hacer conocer a las autoridades magisteriales los problemas que suscitan la enseñanza en sí misma, las justificaciones que se proponen sobre ella o también el modo como ha sido presentada. Lo hará con un espíritu evangélico, con el profundo deseo de resolver las dificultades. Sus objeciones podrán entonces contribuir a un verdadero progreso doctrinal, evidentemente, estimulando al magisterio a proponer la enseñanza de la iglesia de un modo más profundo y mejor argumentado. No es que lo corrija, ojo, sino que el magisterio, con vista en estas dificultades, puede replantear la enseñanza para hacerla más asequible, mejor argumentada o profundizarla. En estos casos, nos dice la Donum Veritatis 30, el teólogo evitará recurrir a los medios de comunicación en lugar de dirigirse a las autoridades responsables. ¿Oyeron los que hacen las campañas de YouTube, de las redes sociales? Aguas. Aguas, les voy a decir porque esto es gravísimo.
porque no es ejerciendo una presión sobre la opinión pública como se contribuye a la clarificación de los problemas doctrinales y se sirve a la verdad. Si tú haces campañas en tus canales de YouTube, en tus medios y lanzas que el Papa ha dicho una herejía y que hay que resistir y empiezas a generar esto, se va generando lo que vamos a llamar más adelante un magisterio paralelo, que no haces más que despedazar el sentido eclesial del fiel. No contribuiste, la verdad, un ápice, no lograste nada. ¿Sabes qué logras? Logras destruir el vínculo filial y la confianza filial entre el magisterio vivo y el fiel y el pueblo de Dios. Y de eso nada bueno vas a sacar. Solo generar semillas fuertes de cisma o tal vez de herejía, haciendo caer a los pequeños en la fe. Lo que te piden es no rompas el tejido eclesial. Si tú tienes una situación, dices, bueno, yo no le encuentro la cuadratura al círculo, digámoslo así, yo no sé cómo voy a congeniar esto, exponlo, haz oración, se acabó. Incluso, ve lo que nos dice el numeral 31. Puede suceder que al final de un examen serio y realizado con el deseo de escuchar sin reticencias, no llenos de prejuicios como se están acercando ahora, la enseñanza del magisterio y aún así permanezcan las dificultades porque los argumentos en sentido opuesto le parecen prevalentes al teólogo, frente a una afirmación sobre la cual siente que no puede dar su adhesión intelectual, su deber consiste en permanecer dispuesto a examinar más profundamente el problema. Es decir, no te cierres, sigue estudiando, sigue profundizando, sigue formándote, sigue orando. No te cierres allá, hagas el juicio contra el magisterio. Para un espíritu leal animado, continúo leyendo, por el amor a la iglesia, dicha situación ciertamente representa una prueba difícil. Puede ser una invitación a sufrir en el silencio y la oración. No hay certeza, aquí es donde entra la fe, y aquí es donde o tienes fe o no tienes fe. Con la certeza de que si la verdad estuviese verdaderamente en peligro, terminará necesariamente imponiéndose. La verdad se va a imponer porque la iglesia es indefectible. Entonces, no te la pases destruyendo el tejido eclesial, no te la pases escandalizando a los pequeños y proponiendo tus magisterios paralelos. Sino es oración. Expone esto a quien se lo tengas que exponer, comprométete a seguir estudiando el tema. Si yo no lo entiendo, yo no puedo llegar a una adhesión, yo tengo esa situación, bueno, me abro a seguir profundizando. Esta es la actitud del católico, aquel que salvaguarda el tejido eclesial. ¿Ves que sí puedes pensar que la iglesia te da permiso para el disenso? Pero también te dice cuál es la manera de hacerlo y no hacer estas campañas propagandísticas nauseabundas que terminan lastimando a los pequeños, inflando tu soberbia y poniéndote en caminos de cisma, creyéndote muy intelectual. Uy, soy muy intelectual. Yo estudio. Yo estudio. La soberbia y la estupidez a veces van de la mano. No a magisterios paralelos. No a magisterios paralelos. Vamos a ver. Donum Veritatis 34. La justificación del disenso se apoya generalmente en diversos argumentos, dos de los cuales tienen un carácter más fundamental. Primer argumento que nos narra. El primero es de orden hermenéutico. Hermenéutico significa de interpretación. Los documentos del magisterio no serán sino el reflejo de una teología opinable. Es decir, bueno, yo no le voy a dar asentimiento a tal documento magisterial porque utilizó una teología que a mí no me convence. O yo no estoy de acuerdo con esa teología. Y entonces rebajo el documento magisterial, lo pongo por debajo de la teología en la cual posiblemente haya tomado elementos y lo utilizo para no estar de acuerdo. Esto es un grave error. Segundo error, va un poco de la mano. El segundo recurre al pluralismo teológico. Pluralismo teológico, llevado a veces hasta un relativismo que pone en peligro la integridad de la fe. Las intervenciones magisteriales tendrían su origen en una teología entre muchas otras,
mientras que ninguna teología particular puede pretender imponerse universalmente. Es decir, bueno, tú lo hiciste bajo la teología de este teólogo, yo uso este otro teólogo, todos somos iguales, por lo tanto yo no me adhiero a la tuya porque tengo la mía. En resumen, estos dos errores o estas dos justificaciones del disenso, en última instancia, se basan en sobajar los documentos magisteriales y someterlos a las expresiones teológicas que pueden estar incluidas. Y esta es una tentación grave, sobre todo aquellos que dicen que si no lo haces bajo la teología tomista, no es válido. Aguas, cuidado con eso. La teología de Santo Tomás de Aquino es excelente, yo no digo que no, pero el magisterio está por encima y el magisterio puede basarse verdaderamente en la teología del Aquinate de Santo Tomás de Aquino o puede basarse en otras teologías, pero lo que le da el carácter y la fuerza no es la teología en sí, sino el magisterio, la fuerza y la asistencia del magisterio. No se somete el magisterio a una teología, al contrario, las teologías sirven al magisterio, pero no lo someten. El magisterio se sirve del ejercicio teológico y de las posturas teológicas, pero no está por debajo de ellas. Entonces estas justificaciones no tienen sentido. Es lo que nos va a decir el cardenal Joseph Ratzinger aquí, en el numeral 34 de la Donum Veritatis. Pero nos advierte de un efecto de esto. Nos dice, surge así una especie de magisterio paralelo de los teólogos, en oposición y rivalidad con el magisterio auténtico. ¿Y no es lo que vemos ahorita? Ahí me pasaban unos videos de este canal de un famoso apologeta cuyo nombre de su canal presume tener la fe de la iglesia, entienda el que pueda, la fe de la iglesia, donde invita a un lefebrista a decir que el magisterio es discrecional y que el que no acepte que es discrecional es que tiene un problema emocional, mental, una hiperpapalismo, como un problema emocional ahí psicológico. Caray, o sea, no la frieguen. Si no controla la droga, pues no se la inyecten, después alucinan muy feo. Tengan cuidado con eso, tengan cuidado. Y te veo que te lo vendan como católico, eso es lo peor, que se lo compres como católico. No, aquí nos dice claramente la Donum Veritatis que sí es un documento del magisterio, nos dice que aguas con estos, o cuidado con estos magisterios paralelos de los teólogos. Un teólogo puede tener su opinión y es válido dentro de la iglesia que los teólogos tengan opiniones teológicas, pero la opinión del teólogo no es magisterio. Y si yo tengo que optar entre el teólogo y el magisterio auténtico, que es el magisterio de los pastores, del magisterio vivo, la pregunta es obvia. Opto por el magisterio de la iglesia. Lo demás es ponerme en una actitud de cisma o incluso de herejía, dependiendo. Sigue diciendo la Donum Veritatis 34. En cuanto al magisterio paralelo, al oponerse al de los pastores, puede causar grandes males espirituales. En efecto, cuando el disenso logra extender su influjo hasta inspirar una opinión común, tiende a constituirse en regla de acción, lo cual no deja de perturbar gravemente al pueblo de Dios y conducir a un menosprecio de la verdadera autoridad. Les decía entonces, ¿qué ganamos con esto? ¿Qué se gana, mis queridos hermanos, con esto, sino destruir el vínculo, el tejido eclesial y la comunión en última instancia? Este es el punto. Evidentemente aquí entra un aspecto tramposo. ¿Cuál es el aspecto tramposo que entra? Que esta es una argumentación a posteriori. ¿Qué significa esto? Tratan de justificar sus posturas. No se ve una honestidad allí. Yo, desde la voluntad, ya elegí que no voy a escuchar al magisterio ordinario del Papa, no escucho al concilio, no escucho el magisterio en congruencia que han tenido desde Pablo VI hasta Francisco. Decido rechazarlo. Decido interpretar las frases del Papa Francisco en el peor y más bizarro sentido posible. Entonces ¿por qué haces eso? Ahí viene la trampa del sofista. El sofista usaba las potencias intelectuales, utilizaba la argumentación racional para justificar lo que él quería. Eso era un sofista, era esto. Contra el sofista estaba el filósofo, que era amante de la verdad. El sofista, lo que le conviene.
Entonces, ¿qué sucede? Vamos a justificar mi postura pro cisma. ¿Y cómo justifico mi postura pro cisma? Empiezo a abaratar y a desacreditar al magisterio ordinario, al punto de decir, oye, es que no es vinculante, ¿eh? Si está enseñando contra una herejía, no sigas. Sí, ¿y quién determina que es herejía? ¿Quién lo juzga? ¿Tú? ¿Bajo qué autoridad juzgas? Ah, es que yo estoy muy formado. Bueno, tu sensus fide no es garantía de nada. No es garantía de nada. ¿Quién eres tú para juzgarlo? ¿Quién eres? Eso yo quisiera saberlo. ¿Quién eres? Porque eso es peligroso, porque caes en este subjetivismo. Tomas una autoridad que no te compete y sacas conclusiones fatales a partir de ahí. Y no solo te jodes tú mismo, sino jodes a los demás. Esto sucede mucho, queridos hermanos. Entonces, bueno, quería hacer esta pequeña presentación. Espero que sea de utilidad para ustedes. No se dejen engañar. El magisterio ordinario, fíjense, no he mencionado el extraordinario, no, solo el ordinario, es vinculante siempre. Y nosotros obedecemos desde una obediencia de fe siempre. Si yo tengo una objeción contra algo que no comprendo del magisterio ordinario que puede pasar, entra el camino de la fe, de la profundización, entran muchos caminos del estudio, de la buena voluntad, pero jamás en clave de romper el tejido eclesial ni de empezar a hacer campañas públicas de denostación contra el Papa. Es que eso no te va a llevar a nada. Eso te va a llevar al cisma. De hecho, es triste porque el invitado, que este hermano que se presuponía antes, no sé si lo sigue haciendo, creo que no, un apologeta católico, pues invita a lefebristas, invita, bueno, ¿qué quieres que te diga un lefebrista? Que pues, te va a decir que no es vinculante, pues ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Es como aquel que vende quesos, pues te va a decir que el queso es el mejor alimento. Claro, no a un vendedor de queso no le vas a escuchar decir que, oye, no te recomiendo que compres queso, no compres queso, obviamente. Si invitas a un lefebrista, bueno, ¿qué esperabas tener? Si invitas a un sede vacante, ¿qué esperabas escuchar? Adhesión al magisterio. ¿En serio? ¿Esperabas eso? Lo que vas a oír son la bola de construcciones y argumentaciones y relatos que se han construido para eso. No te dejes engañar. No te dejes engañar. No todo lo que brille es oro. Adhesión al magisterio, como nos lo enseña la Iglesia Católica. Un saludo a todos los que me han estado acompañando. Jaime, ya te vi por ahí tirando carrilla de Soldados de Dios de Valora. Carmen Matos, hola. Margarita Herrera, Griselda Cornelio, Javier. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Caverna del Lobo. Hermana Net, también bienvenida aquí a la caverna. Todos esto que me van siguiendo. Hermanos, y fíjense, he argumentado esto desde el catecismo de la iglesia, eso me alarma, significa que muchos supuestos teólogos ni siquiera se han tomado la molestia de leer el catecismo, o supuestos apologetas. Cuidado, cuidado con eso. Y bueno, eso es importante tenerlo presente, siempre en esta confianza con el magisterio de la iglesia. Y bueno, ustedes saben que en este canal, cuando estamos por terminar, pues hay que unirnos porque hasta ahorita no he encontrado alguien que me objete la veracidad de mis aullidos. Entonces aquí vamos a aullar un poco. ¿A poco no aullo? No están chidos los aullidos, están geniales. Únete al aullido, es la caverna del lobo. ¿Qué esperabas encontrar? ¿Focas aplaudiendo? No, aquí somos buenos lobos, no otra cosa. Muy bien, entonces no te dejes engañar. Gracias por acompañarme. Ayúdame compartiendo esta información si crees que es útil, si crees que le va a ayudar a alguien. Compártelo, porque hay muchos hermanos que se están creyendo los cuentitos de esto. Eh,
Hay una pregunta interesante. ¿Los lobos comen focas? Depende del tamaño de la foca y el tamaño del hocico del lobo. Vamos a ver. Puede que en una de esas sí, quién sabe, ¿no? Vamos a ver. Y bueno, si es una foca sabrosona, pues igual si no la merendamos, no hay ningún problema. Entonces, bueno, queridos hermanos, pues esta es la caverna del lobo. Compartan, difundan, denle like, ayúdenme a que esta información llegue. Si algo les sirve del video, pueden tomar capturas, pueden hacer reels, pueden fragmentos. Lo importante es que esto llegue a todos. Eso es lo único que les pido, es la buena voluntad. Y si no van a usar la buena voluntad, alguno que oiga esto y lo quiera usar para burlarse, pues nada más sáquenme en un buen ángulo. Le pido por caridad cristiana, por lo menos que el Lupo de Gubio luzca bien, y después lo que ustedes quieran, no me importa. Échenle ganas y todo. Que pasen bonito día, tarde, noche. Esta fue su hermano Lupo de Gubio aquí en la Caverna del Lobo. Hasta pronto. Que te... bueno, me dicen que Kubrick. Espero que si alguien saca mi mirada Kubrick así fuerte, ese estaría genial. Hasta pronto, hermanos. Que Dios los bendiga. Sería todo. Me despido. La Caverna del Lobo. Lupus Fidelis Ecclesiae. Un canal al servicio de la fe católica.